Chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática del grado séptimo del Colegio Bilingüe Los Ángeles y hoy vamos a hablar con respecto a la proporcionalidad inversa. Bien, teniendo en cuenta las bases que vimos en la clase anterior, que corresponde a las proporcionalidades directas, vamos a basarnos un poco de ella y vamos a definir la diferencia entre ambas. Entonces, recordemos que dentro de la proporcionalidad se dividen, bueno, hay dos tipos de magnitudes. Una es las correlacionadas y la otra es las proporcionales. Bien, y para ello entonces vamos a hablar un poco con respecto a las magnitudes inversamente correlacionadas. Le voy a traer su definición correspondiente y vamos a hablar sobre eso. Nos dice que dos magnitudes están inversamente correlacionadas cuando al aumentar una de ellas, la otra magnitud disminuye, o viceversa, si una disminuye, la otra magnitud aumenta. Es todo lo contrario a la directa que vimos en la clase anterior. Solamente es eso, hace referencia. Si cumple esa condición, disculpen, automáticamente se denota como una magnitud inversamente correlacionadas. Vamos a traer dos ejemplos de ella. Determinemos el tipo de correlación que existe entre ambas magnitudes en el eje de las X y el eje de las Y y representa pues cada figura de ellas. Vamos a hablar entonces con respecto a la figura o el plano de la A. Dice lo siguiente: cuando X vale 0,5, vamos a tomar, cuando X vale 0,5, digamos que Y corresponde a 7,5. Aumentemos la X, que vale 1, sigue manteniendo el mismo valor de 7,5, muy bien. Pero cuando sigo aumentando la X a un valor de 1,5, la Y va a disminuir a el valor de 6. Y con respecto a su gráfico, vamos dándonos cuenta que mientras más aumente el valor de la X, lo que corresponde al eje de la Y, ese valor va disminuyendo. Entonces cumple con la condición para que sea una magnitud inversamente correlacional. Vamos a comprobarlo. Cuando de 1 pasa a 2, ¿qué pasa? El eje de las Y también va a aumentar. Vamos a hacerlo de manera gráfica. Cuando vale 2, pues digamos que vale 0,8. Cuando vale 3, vale 3. Cuando vale 4, entonces vamos a decir que vale por allá 8. ¿Qué pasa? La X está aumentando y la Y también está aumentando. Entonces podemos decir por conclusión que este gráfico no corresponde a una magnitud inversamente correlacional, pero sí corresponde a una magnitud directamente correlacional. Bien. Recuerden que la definición de las directamente correlacionadas decía que si una magnitud aumenta, la otra también debería aumentar. Y si disminuye, la otra también debería disminuir. Perfecto. ¿Será que me puede volver a repetir cuál era la diferencia entre las dos magnitudes y me puede explicar otra vez, por favor? Claro, cómo no, no hay problema. Sí, señor. En la clase de hoy vamos a hablar con respecto a la proporcionalidad inversa. En la clase anterior vimos la proporcionalidad directa. Dentro de la proporcionalidad se divide en dos tipos de magnitudes. Una que corresponde a la correlacional y la otra que corresponde a la proporcional. Bien. Dos, cuando hablamos de magnitud inversamente correlacional, hace referencia a que al aumentar una magnitud, la otra debe disminuir, o sea, todo lo opuesto, todo lo inverso. En cambio, si una disminuye, pues la otra debería aumentar. Eso es cuando se hace referencia a las magnitudes inversamente correlacionadas. Martínez, en la clase de ayer habíamos hablado con respecto a las magnitudes directamente correlacionadas y que hacía referencia en ese caso a que si una magnitud aumenta, pues la otra también. Si una disminuye, pues la otra también. Eso significa directo. En cambio ahora, como estamos hablando con respecto a lo inversamente, pues es todo lo opuesto. Con el gráfico podemos evidenciar en el punto A que efectivamente en el eje de las X, al aumentar el valor del eje de las X, ¿qué sucede en el eje de la Y? Pues va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces cumple con la condición para que sea una magnitud inversamente correlacional. En cambio, si vemos el gráfico que corresponde al punto B, en el eje de las X, al aumentar el numerito 1, 2, 3, 4, etc., el eje de la Y también está aumentando. Aquí vale 1, luego vale 2, luego vale 3.
y etcétera. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que ese gráfico no corresponde a una magnitud inversamente correlacionada, pero sí corresponde a una magnitud directamente correlacional. Bien, entonces espero que haya quedado claro para el compañero que acabó de entrar y el resto. Ahora vamos a hablar con respecto a las magnitudes inversamente proporcionales. Recuerden que para cumplirse que sea una magnitud proporcional siempre va a haber dos condiciones. En este caso, la primera condición es que sea obviamente una magnitud inversamente correlacional, o sea, la que vimos anteriormente. Y aparte de ello, que el producto entre los dos valores de la magnitud sea una constante. El tema de ayer o la clase de ayer no vimos un producto, vimos que es un cociente, una división. Habíamos hecho el ejemplo de que teníamos que dividir x sobre el eje de la y eso me iba a dar k, que corresponde a un número, una constante. Lo podíamos hacer del eje de las x dividido en el eje de la y o viceversa, o sea, el eje de la y dividido entre el eje de las x, que también debería darme k. Y todos los valores de esa magnitud deberían darme el mismo valor, k, o sea, la misma constante, para que se cumple con la condición de que sea una magnitud directamente proporcional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cociente, de divisiones. En cambio, en este tema es todo lo inverso. Ya no van a ser divisiones, sino multiplicaciones entre sus dos magnitudes. Miren, el producto, o sea, la multiplicación entre dos magnitudes. O sea, el eje de las x multiplicado en el eje de la y debería darme el valor de la constante. O viceversa, el eje de la y por el valor de las x debe darme el valor de la constante. Recuerden, si la constante es igual en todas las magnitudes, entonces cumple con la condición de ser una magnitud inversamente proporcional. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para ello. La tabla registra la velocidad constante en la que viaja un tren y el tiempo que demora en recorrer una misma distancia. ¿Qué relación hay entre las dichas magnitudes? O sea, ¿qué relación hay entre la velocidad y el tiempo con respecto a lo que viaja el tren? Bien, entonces, vamos a comprobar a ver si es una magnitud inversamente correlacional. Bien, entonces comprobemos de que la velocidad al aumentar, el tiempo que disminuye. Cuando vale 30, vale 10. Cuando vale 60, vale 5. Disminuyó, o sea que sí cumple esa condición. Entonces, efectivamente, pues es una magnitud inversamente correlacional. Ahora comprobemos a ver si son proporcionales. Y para ello, pues debo tener en cuenta lo que son las constantes. Recuerden entonces que con respecto a las constantes, las magnitudes se deben multiplicar. Entonces vamos a tomar el ejemplo y vamos a multiplicar. Y damos solución a ese problema. Entonces, si yo tengo la multiplicación de 3 por 10, eso perdón, 30 por 10, eso corresponde a 300. Si yo tengo la multiplicación de 60 por 5, también corresponde a 300. Por ahora la constante se mantiene igual. 10 por 30 corresponde a 300. Y por último, tenemos el valor de 40 por 7.5. Que si nosotros lo hacemos, 4 por 5 corresponde a 20, o sea, en ese caso sería 220, si mal no recuerdo. Mentiras, 4 por 5, 28, 4 por 5, 20, y 28 más 2 sería 300, son 200. Entonces, efectivamente, da 300. ¿Qué acabamos de comprobar? Que la constante en todas las magnitudes se mantuvo igual, o sea que sí cumple con la condición para que sea una magnitud inversamente proporcional con respecto a este punto. Sara Mesa, te escuchamos. Yo, teacher, es que para saber, para que me explicara lo de directa, o sea, lo de la segunda propiedad que tiene que tener la magnitud inversamente proporcional y me explicara otra vez el ejercicio que no le entendí. No te preocupes, no hay problema. Juan Camilo, te escucho. Sí, profesor, es para ver si puede volver a repetirme que no entendí. No hay problema, no te preocupes, no pasa nada, volvemos a explicar, no importa.
Vamos a hablar con respecto al ejemplo. Bueno, de hecho no importa, retomemos de nuevo, no pasa nada, no le veo ningún problema. Una magnitud es inversamente correlacional cuando las magnitudes son inversas. O sea, si una aumenta, la otra debe disminuir. Son inversas. Si una disminuye, pues la otra por lógica debe aumentar. Ya. Si se cumple esa condición, automáticamente es una magnitud inversamente correlacional. ¿Correcto? Aquí habíamos dos ejemplos, que acá efectivamente al aumentar el eje de las X, el eje de la Y disminuye. Entonces cumple con la condición para que sea una magnitud inversamente correlacional. En cambio, en el gráfico de la B, al aumentar las X, el eje de la Y también aumenta. No cumple con la condición para que sea una magnitud inversamente correlacional. ¿Por qué no cumple? Pues porque el eje de las X, esta magnitud está aumentando y esta también. Y eso no va a hacer referencia a las magnitudes inversamente correlacionadas, sino a las directamente correlacionadas. Bien. Con respecto a las proporcionales, muy bien, para que se cumpla esa magnitud, que sea inversamente proporcional, tiene que cumplirse dos condiciones. Una, que sea una magnitud inversamente correlacionada, y aparte de ello, que el producto entre sus dos magnitudes, o sea, hago su multiplicación, debe ser una constante, o sea, se debe mantener igual. Bien, entonces acá teníamos un ejemplo. Primero, voy a verificar a ver si es una magnitud inversamente correlacional. Efectivamente, podemos comprobar que al aumentar la velocidad, el tiempo disminuye. Entonces, entre esa magnitud hay algo opuesto. Mientras va aumentando, va disminuyendo. Entonces, correcto, cumple con la condición de que sea inversamente correlacional. Ahora, si hablamos con referente a comprobar a ver si es inversamente proporcional, tenemos que mirar a ver si las constantes se mantienen y son iguales. Y para ello debemos hacer el producto, o sea, la multiplicación entre ellos. Así, hicimos la comprobación hace un momento, que corresponde a 30 por 10, 300, 60 por 5, 300, 10 por 30, 300 y 40 por 7.5 corresponde a 300. O sea que la constante se mantuvo, es igual. Entonces sí cumple con la condición para que también sea una magnitud inversamente proporcional. Bien. Si Sofía usa el bombillo 6 horas diarias, pues antes de eso pues, deducíamos que la fórmula era muy básica. El producto de las dos magnitudes debe ser igual a la constante. Comprobamos que la constante de todas las magnitudes da el valor de ¿cuánto? De 30.000. Bueno, entonces la primera pregunta es, si Sofía usa el bombillo 6 horas diarias, dime. Ahí se hace como una ecuación, ¿verdad? Para saber cuánto vale la Y o la X, ¿verdad? Sí, señorita, y eso es lo que estamos haciendo, esa pequeña ecuación. Esa es la forma, y va a ser siempre en todos los ejercicios con referente a los problemas, nada más. Bien, entonces. Pero ¿de dónde sale el 30.000, perdón? No te preocupes, mira, de la constante de todas las magnitudes. En ese caso, pues comprobamos que efectivamente es una magnitud inversamente proporcional, ya que la constante se mantiene igual. Si yo multiplico 3 por 10.000 me corresponde a 30.000. Si yo multiplico 5 por 6.000, 30.000. Si yo multiplico 8 por 3.050 me da 30.000. Si yo multiplico 10 por 3.000 me corresponde también a 30.000. Entonces, al ver que todas las constantes de ambas magnitudes se mantuvo igual, pues podemos llegar a la conclusión, obviamente, de que es una magnitud inversamente proporcional. Y por conclusión podemos deducir entonces que el producto de ambas magnitudes, o sea, estas dos, da igual a ¿qué? A 30.000, que es la constante. ¿Bien? Dice lo siguiente, si Sofía usa el bombillo 6 horas diarias, ¿cuántos días durará el bombillo? Dice, Sofía usa el bombillo 6 horas diarias, o sea que en vez de colocar horas, voy a colocar el numerito 6 horas. La pregunta es, ¿cuántos días? Hombre, pues despejemos la palabra días. El 6 está multiplicando, pasa ¿qué? A dividir al 30.000. 30 dividido entre 6, 5, profesor. Muy bien. Y colocamos los ceros restantes, que en este caso serían 3. ¿Corresponde a cuánto? 5.000 días. O sea que yo al usar un bombillo 6 horas diarias, me puede tardar ese bombillo
5.000 días de uso. Otra pregunta, ¿qué pasa si lo usa 2 horas y no 6? Ah, hombre, lo mismo. 2, el 2 se está multiplicando, pasa a dividir 30 entre 2, me da el valor de ¿cuánto? De 15. O sea, tarda, me puede dar una utilidad de 15.000 días. La otra pregunta, ya no me están preguntando, ya no me están dando las horas, me están diciendo, si el bombillo quiero que dure 2.000 días, ¿cuántas horas diarias debo utilizar ese bombillo para que me demore 2.000 días? Pues muy fácil. En vez de días, voy a colocar ¿cuánto? 2.000 y despejamos las horas. El 2.000 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cómo podemos hacer esa simplificación fácil? Pues muy fácil. 30 dividido entre 2, 15. Y estos 3 ceros pues se cancelan con los ceros del denominador. Entonces, para saber cuántos días, para saber cuántas horas debo gastarme para que mi bombillo me dure 2.000 días, pues hacemos esa ecuación y lo despejamos y le damos solución. Así que llegamos a la conclusión de que al usarlo 15 horas diarias, el bombillo me puede tardar 2.000 días. Identifica si las magnitudes son directamente proporcional, inversamente proporcional o realmente no son proporcionales. Recuerden que la palabra proporcional hace referencia a igualdad, o sea, iguales. En ese caso, si yo tomo ejemplo, vamos a hacer el 1 y el 2 y ustedes pues mirarán cómo hacer el resto. Bien, el tamaño de un objeto y lo que pesa, pues obviamente son dos magnitudes y el tamaño debe ser proporcional a lo que pesa, o sea, son directamente, o sea, son iguales. Entre más grande es un objeto, pues más va a pesar. Bien. Punto 2. La cantidad de cuadernos y su precio. Pues lo mismo. Si yo tengo un cuaderno, pues el precio va a ser pequeñito. Si tengo 10 cuadernos, pues va a aumentar por la cantidad de cuadernos que tenga. ¿Correcto? Entonces podemos definir que ambas, tanto el 1 como el 2, son magnitudes indirectamente proporcionales. ¿Correcto? Entonces así van a ser el punto 3, el punto 5 y el punto 7. Ahora, aquí dice lo siguiente. Encuentra la constante de proporcionalidad y completa las tablas. Ya, eso es todo. ¿Cómo puedo conseguir la constante, profesor? Pues muy fácil. Con solamente tener un dato de esas magnitudes, denme un segundo, en ese caso un dato acá, con ese dato ya puedo conseguir la constante y puedo completar el resto de magnitudes que hagan falta en ese momento. Dice que son magnitudes inversamente proporcionales. La constante en las magnitudes inversamente proporcionales se multiplicaban. Ya, yo multiplico 3 por 10, ¿cuánto es? 300. Hombre, ¿qué numerito hace falta acá para que multiplicado con 15 me dé 300? Profesor, muy fácil, 15 por 20. ¿Será o no será? Alguien que, por favor, habilite el micrófono. Profe, sí, 20. Profe. Porque 15 por 2, 20, profesor. da 30 más. Profe, 300. porque 2 por 15 es igual a 30. Bien, correcto, muchas gracias. Ya pueden apagar los micrófonos, muy bien. Entonces así van a hacer el resto, van a hacer, bueno, de igual manera yo le dije que le iba a explicar. 25 por 12, por 12 da 300. Aquí, ¿qué numerito corresponde? ¿Qué numerito multiplicado con 6? Pues 50, 50 por 6, 300. Y acá, pues otra vez, 12 por 25 me da 300. ¿Cuánto vale la constante, profesor, en el punto 9? 300. ¿Por qué? Porque es el producto de ambas magnitudes. Pues fácil, así van a hacer ustedes. Multipliquen esas dos, hallan el valor de la constante y rellenan los otros. Súper fácil. Vamos a explicar ahora con referente a estos puntos. Dice lo siguiente. La tabla muestra las velocidades que Héctor emplea en recorrer una misma distancia con su bicicleta todoterreno. Primero, completa la tabla, representa gráficamente la situación y qué distancia recorre Héctor. Pues yo en su momento quise ponerle los 3, pero pues para hacer pues deben hacer el 3 y 14, obviamente. Recuerden que con solamente tener un dato de ambas magnitudes puedo completar el resto. No hay ningún problema. La tabla muestra las velocidades que Héctor emplea para recorrer una misma distancia con su bicicleta todoterreno. En 2 horas yo voy a tener una velocidad obviamente ¿de qué? De 75 kilómetros por hora. Pero recorrer 3 horas, pues, ¿por qué 3, profesor? Porque va incrementando en 1 en 1.
2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Obviamente cuando yo ya vaya 3 horas en cicla, yo no voy a tener la misma velocidad, yo voy a estar un poquito cansado. Y cuando es 4, pues también lo mismo. Cuando es 5, pues también lo mismo. Bien, entonces, ¿qué quiero primero emplear? Hombre, primero necesito hallar la constante. Bien, entonces la constante se podía hallar de 2 maneras. Cuando hablábamos inversamente, hacía referencia a que las magnitudes se multiplican. Entonces, si tú multiplicas 75 por 2, eso te corresponde a 750. Y si tú multiplicas 50 por 3, también me corresponde a 750. Entonces, profesor, para que aquí me dé 750 y aquí también me dé 750, ¿qué debería hacer? Hombre, si qué numerito 4 multiplicado por qué número, o sea, una X, ustedes me disculpan esa X, o no, espérate, vamos a hacerla más chévere. ¿Qué numerito multiplicado con 4 me da 150? Que es lo que corresponde a la constante. Hombre, pues profesor, 150 dividido entre 4, mejor. Correcto. Si usted hace la división de 150 dividido entre 4, eso le debería dar 37.5, mal no recuerdo. De igual manera ustedes me lo comprueban y me lo dirán más tarde. ¿Bien? Y de punto 5 también. 150 dividido entre 5, pues más fácil todavía. Bien, ¿cuánto es? Pues 30. Entonces, el numerito que aquí va es 30. ¿Sí? Me disculpan el desorden allí. Bien, entonces comprobamos que la constante de ambas magnitudes van a ser 150. Una vez completada, hacemos su correspondiente gráfico, pues si ustedes lo quieren hacer. La pregunta también es la siguiente. Hombre, ¿qué distancia recorre Héctor? Bien, porque pues eso es lo que realmente a mí me interesa. Vamos a, bueno, de igual manera, disculpen, ya les iba a preguntar, esa es la tarea, así que pues ustedes lo hacen en casa. Punto 16 y 17. Dice lo siguiente. Construye una tabla que describa el comportamiento de las magnitudes representadas en cada gráfico. Luego, determina en cada caso si son inversamente proporcionales o inversamente correlacionadas. En todas, realmente en todas ya podemos definir por su gráfico de que todas la Y va disminuyendo y en cambio la B de velocidad disminuye en todos los gráficos y la T va aumentando. Entonces, todas son inversamente correlacionadas, pero lo que me interesa es definir cuáles de estas 4 son inversamente proporcionales. Y para ella, pues muy fácil, multiplico sus magnitudes. En este caso, ¿cómo multiplico? Pues vamos a hacer el 16 y 17. Si yo multiplico 10 por 1, pues 10. 4 por 2, 8. Ya, automáticamente no corresponde a una magnitud proporcional. Así que solamente se queda de que es una magnitud inversamente correlacional. Vamos a comprobar la 17 a ver qué pasa. Bien, 5 por 1, 5, 3 por 2, 6, tampoco, nada. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues así de la misma manera van a comprobar el 18 y 19. Si cumple, pues efectivamente, entonces, si cumple la condición obviamente de las multiplicaciones entre sus magnitudes, si esas 2 multiplicaciones son iguales, se cumple con la condición de que es una magnitud inversamente proporcional. Vale, y en la prueba a saber, pues ya ustedes saben cuál es la metodología con respecto a esto. Perfecto. Chicos, les agradezco el tiempo prestado a la clase. Recuerden que va a estar subido en YouTube, así que Dios me lo bendiga. Se cuida mucho.